Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Es un placer poder estar aquí con nosotros, con ustedes de nuevo. Ya saludamos a los que están aquí en vivo. Saludamos también a otros que se van a conectar a esta clase a través de la grabación. Qué bendiciones poder estudiar la palabra de Dios con todos ustedes aquí por este medio. Vamos a estar también saludando a los que están conectando a la clase aquí en vivo cuando se conectan. Saludamos a Enos. Enos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Gracias por la Muchas oportunidad del gracias. saludo. Gracias. Gracias a usted por la confianza, es un placer. También predicador Mario está aquí presente. Mario, buenas noches, bienvenido. ¿Me escuchas, Mario? Si deseas saludarnos. Bueno, tal vez más tarde, Mario. Alexander también está aquí presente. Alexander, buenas noches, bienvenido. Alexander. Salió. Perdió la conexión, Alexander. Está bien. Saludamos a Xiomi también. Xiomi siempre está, pero no puede participar con su audio. Entonces saludamos a ella también, sabiendo que no nos va a poder saludar, pero está aquí presente también Xiomi. Bien. Mario, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, profesor. Bien, ok. Entonces, ahora seguimos con la clase. Estamos en la lección 7 de nuestro curso. Vamos a estar hablando hoy de Hechos 16. Es un capítulo lleno de contenido. Entonces, vamos a comenzar el estudio de hoy para poder cubrir todo lo que queremos cubrir hoy en la clase. Vamos a encontrar a Pablo y a Silas en su segundo viaje misionero en la ciudad de Filipos. Empezamos hoy en el nombre del Dios Trino. Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es una clase sencilla. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a empezar con un estudio de la historia de Hechos 16, Pablo en Filipos, usando nuestro método de las 4C. Después, vamos a hablar de la importancia de la capacitación en la iglesia. Vamos a ver los métodos de Pablo y también vamos a hablar un poco sobre lo que hacemos en la Academia de Cristo en esta obra de capacitación. Para empezar, vamos a hacer un juego de memorización y al final vamos a decir todos juntos Romanos 1:16. Tengo en la pantalla acá la traducción de la Reina Valera contemporánea. Sé que ustedes tal vez usen otra traducción que tiene otro lenguaje, pero aquí el mensaje no cambia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto para tener este pasaje en nuestras mentes porque tiene mucho que ver con la lección de hoy. Entonces el pasaje es Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Ahora, mirando la pantalla, vamos a quitar unas palabras y vamos a decirlo otra vez. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Ahora vamos a quitar unas palabras más. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Bien, ahora unos más, ya para tenerlo ya grabado en la mente. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y ahora, sin palabras, vamos a abrir los micrófonos y escuchar voces de 10 países aquí presentes diciendo todos juntos Romanos 1:16.
No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Poder, tío. Todo lo que en él crea serán salvos. Bien, excelente, muy bien. Entonces ya lo tenemos. Vamos a ver en la historia de hoy el poder del evangelio. Pablo es el escritor inspirado de Romanos 1:16. Vemos que él confiaba en el poder del evangelio. Entonces, a pesar de tantos obstáculos, cuando llegamos a esta pregunta en la parte de considerar sobre los problemas, vamos a nombrar un montón de problemas. Encontraron muchos problemas, muchos obstáculos, muchas dificultades, mucha persecución en la ciudad de Filipos. Pero vemos que a pesar de todo, Pablo y Silas siguen compartiendo, predicando y hablando del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Entonces eso también va a ser algo que vamos a tomar de esta lección todos, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces nosotros, como los que comparten el mensaje, somos los mensajeros, pero ¿dónde está el poder? No en la persona, sino en el mensaje. Entonces eso es lo que vamos a ver y ahora vamos a contar la historia de Hechos 16, 11 a 40. Antes vamos a saludar a Moisés, quien está aquí presente. Moisés, buenas noches, bienvenido. ¿Me escuchas, Moisés? Bueno, Moisés, que sea bienvenido. Vamos a seguir adelante. Bienvenido, pastor, disculpe. Muy bien, Moisés. Excelente. Entonces, este es, para que sepan, veo el mensaje en el grupo, o es la penúltima clase. Tenemos una clase más en este curso. Bueno, seguimos con la historia. Entonces, estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Sale de Antioquía. En lo que leímos en la lección pasada, hablamos de su salida para visitar las iglesias que se habían establecidas, que se habían establecido en su primer viaje misionero. Visita Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, y sigue en lo que se llamaba en ese tiempo Asia, en esta parte lo que hoy se llama, se llamaba Galacia, que hoy se llama Turquía, compartiendo el mensaje. Y al principio, entonces ellos reciben otro miembro de su equipo, Timoteo, siguen avanzando, reciben una visión especial de varón de Macedonia que los invitan a ir a Europa por primera vez. Llegan a la ciudad de Filipos y ahí están. Y un sábado ellos van a un lugar de oración al lado de un río. Esa ciudad de Filipos no tenía una sinagoga, no tenía mucha población judía. Por eso van allá y encuentran un grupo de mujeres orando al Dios verdadero. Tenían, vemos, fe en las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, pero no habían escuchado del Mesías prometido que había venido, Jesucristo. Entonces Pablo y Silas hablan con ellos y uno de ellas se llama Lidia y dice en versículo 14 ahora, Hechos 16, versículo 14, que el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Después fue bautizada ella junto con toda su familia y le invita a la casa. Entonces se quedan allá a Pablo, Silas, Timoteo, el equipo misionero. Y ellos entonces pasan tiempo, están predicando la palabra de Dios en Filipos, pero encuentran otro problema. En primer lugar, ellos van a un lugar donde no tenían sinagoga, entonces tienen que cambiar su estrategia que tenían de empezar en la sinagoga. Ahora tienen hay una muchacha ya en versículo 16 con un espíritu maligno de adivinación. Conamos quienes usaban ese espíritu maligno.
para ingresos, para aprovechando de su espíritu maligno. En versículo 18, entonces Pablo le manda en el nombre de Jesús que salga de ella, hablando con el espíritu maligno. Sale el espíritu maligno, pero no hay mucha alegría porque ya habían perdido su modo de ingresos los amos de la muchacha. Entonces ellos llevan a Pablo y a Silas al foro. Vemos en esta historia que Filipos es una ciudad bien romana, fue una colonia, significa que todos los ciudadanos de Filipos eran también ciudadanos de la ciudad de Roma en el Imperio Romano. Entonces los llevan a los magistrados, ahora en versículo 20, y no hablan tanto del espíritu maligno, pero hablan de que no es lícito, hablando de la ley romana, donde no tenían libertad de religión, no es lícito lo que están haciendo, compartiendo un mensaje no sano para los romanos, como dice en versículo 21. Entonces los magistrados, junto con todo el pueblo, como dice en versículo 22, están ellos en contra de Pablo y Silas. Ordenaron azotarlos con varas, como dice en versículo 22, y los envían al carcelero con instrucciones que los guardara con seguridad, versículo 23. Entonces el carcelero recibe a ellos y los pone en el lugar más oscuro dentro del carcelero, dentro de la cárcel, con los pies en el cepo, dice. Pero Pablo y Silas siguen con mucha fe en su Señor, cantan himnos y oran allá en medianoche. ¿Qué pasa? El Señor envía un terremoto, caen las cadenas, el carcelero pensando que se habían escapado todos sus presos, está a punto de matarse. Y ahora en versículo 28, Pablo le dice que no. El carcelero entonces pidiendo una luz, en versículo 29, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dicen en versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ya ellos habían pasado por muchas cosas, Pablo y Silas con el espíritu maligno en la cárcel, pero ahora vemos por el plan de Dios en todo, ¿verdad? El carcelero allá a los pies de ellos preguntando qué debo hacer. Y la respuesta, podríamos decir, es nada. Jesús hizo todo y solamente por confiar en Él tenemos la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo, recibe por fe el regalo de la gracia para ser salvo. Entonces, ¿cómo fueron bautizados? Todos los miembros de la casa de Lidia también esta misma noche fueron bautizados, el carcelero y su familia también. Los invitan a la casa como a Lidia había invitado al grupo a su casa. También vemos los frutos de la fe inmediatamente. En la mañana habla un poco sobre la ciudadanía romana, otra vez, algo muy importante para Pablo y Silas como misioneros en el Imperio Romano. Los dejaron salir y van ellos a la próxima ciudad. Después de entrar otra vez en la casa de Lidia, en versículo 40, y pasar un poco más tiempo con los hermanos de Filipos antes de salir. Entonces, sí, esto es la historia que tenemos hoy. Ahora vamos a analizarlo usando nuestro método de las de considerar, usando las preguntas de siempre en Hechos capítulo 16. Pero antes vamos a saludar también a Dimas, quien está aquí con nosotros. Dimas, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Aquí estamos conectados nuevamente. Excelente, Dimas. Muy bien. Muy bien, ok. ¿No? Entonces ahora vamos a empezar con los personajes y hay muchos. ¿Quién nos puede hablar de los personajes de esta historia?
Enos. Sí, pastor maestro, los personajes son Pablo, Silas, Lucas, mujeres que se habían reunido, Lidia, de hecho Dios, muchacha con espíritu de adivinación, los amos de la muchacha con espíritu de adivinación, las autoridades de Filipos, los magistrados, el carcelero, familia del carcelero, los presos de la cárcel de Filipos y los alguaciles. Eso pude encontrar los personajes, maestro. Excelente, muy bien. Hasta nombraste a nos Lucas. Si nos puede decir a todos dónde está Lucas en esta historia, porque es algo importante. ¿Sabes dónde está Lucas, Enos? Lucas, bueno, siempre estaba, creo que al servicio del apóstol Pablo en este caso, ¿no? Donde él iba pues a predicar el evangelio a diferentes países de, pues digo, de las colonias de Roma, estaba en Filipos, en diferentes países donde estaba, pues. Bien, muchas gracias, Enos. Y decimos Lucas, ¿por qué? Porque Lucas, por primera vez, encontramos un pronombre del escritor escogido por Dios. Entonces, en vez de decir, entonces, por ejemplo, en Hechos 16, si tienen la Biblia abierta, dice que Hechos 16, versículo 7, llegaron a Misia y intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pero ahora vamos a nuestra historia de hoy, empezando con versículo 11, y hay un cambio de pronombres. Dice, zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia. Entonces ahora está hablando sobre nosotros, que significa que por primera vez en este libro de Hechos, el escritor está presente también. Entonces, muy interesante que aunque Lucas no menciona su propio nombre, nos da la pista que está presente por escribir bajo la inspiración de Dios y nosotros navegamos directamente a Samotracia. Interesante que él está presente. A otra persona que quisiéramos mencionar sería el Señor Jesucristo. En versículo 31 vemos el Señor Jesucristo, algo tan importante, ¿verdad? Y interesante ver que empieza solamente con este grupo, ¿no? Pequeño de mujeres al principio de la historia y al final, en versículo 40, van a la casa de Lidia, pero dice que habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pero ya es un grupo más grande. Vemos que ya es una iglesia cuando salen. No solamente unas pocas personas, pero ya es una iglesia. Entonces es algo importante notar. Muchas gracias, Enos, por la ayuda. Ahora vamos a los objetos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos que podemos mencionar? ¿Cuáles son los objetos? Podemos decir que Moisés. a ver, lo que encontraba ahí, por ejemplo, la puerta de la ciudad, con el caso de Lidia, la tela de púrpura, porque eso es lo que ella vendía, la casa de ella misma, que abrió su puerta para la iglesia se pueda reunir. En el caso de la muchacha esclava, las cadenas, ¿no? Ujú. Y en la cárcel, lo más importante vemos el cepo que estaba sujetando a Pablo y a sus compañeros, ¿no? A Bien. Pablo y Silas. La cárcel misma, las puertas de la cárcel, los cimientos, y con el carcelero un objeto era la espada, ¿no? Que es intimidar a las personas, ¿no? El agua también que es parte para bautizar al carcelero después del terremoto, después del sismo. La mesa, y lo que había sobre ella, la comida, ¿ya? Y es lo que puede detectar. Excelente. Muchas gracias, Moisés.
muy completa la respuesta. Excelente. Excelente. Muy bien. Gracias. Entonces, unos objetos para mencionar en especial para entender lo que está pasando acá, ¿verdad? Púrpura, habla de tela de púrpura que mencionó Moisés, entonces es una señal de riquezas en ese tiempo. No, algo muy importante que mencionar. También podemos pensar en la espada del carcelero al punto de matarse, ¿verdad? Y la última cosa es agua. Vemos agua, el agua del bautismo de Lidia y su casa, el agua del bautismo del carcelero y su familia, y también el agua que utilizó el carcelero para lavar las heridas de Pablo. Muchas gracias, muy completo, Moisés. ¿Algo más que aportar, Francisco? Sí, observamos que cuando ellos están en el cepo, dice que lo metan más adentro. También observamos que cuando le dicen que lo metan más adentro, ellos le pusieron cadena para asegurarlo. ¿Entiendes? Y vieron abierta también la puerta. Cuando el carcelero vio la puerta abierta, lo que rápidamente quiso fue matarse con la espada. Pablo lo alerta y le dice, no lo haga porque nosotros estamos aquí. Sila y Pablo. ¿Entiendes? Es ahí cuando él sabe que Dios es real, que Dios existe, y dice la Biblia que dice él que tengo que hacer para tener la salvación. Y Pablo le dice, si crees en Jesucristo, serán salvos tú y tu casa. Muy bien, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Buenos puntos, muchas gracias. Exactamente, vemos este punto central del versículo 31. Muchas gracias, Francisco. Ahora vamos a hablar de esta pregunta de ¿dónde? ¿Dónde ocurrió la historia de hoy? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió la historia? Filipos. Ah, sí. Bueno, ¿quién me habló? Veo el teléfono aquí en de Motorola Moto, pero ¿quién es? Buenas noches. Buenas noches, disculpe, maestro, tenía dificultad para conectar. Es Alejandrina, de República Dominicana. Ah, qué bueno. Muy bien, Alejandrina. Bienvenida. Gracias. Sí, exactamente. Filipos, ¿verdad? Esta historia ocurre en Filipos, en todas partes de Filipos. Fuera de las puertas, junto al río, en el foro, en la cárcel, en la casa de Lidia, en la casa del carcelero, muchas en las calles de Filipos, todas partes de Filipos. Interesante ver que por primera vez vemos, esta es la primera vez que tenemos una historia bíblica que ocurre en Europa. Entonces la palabra de Dios llega a un nuevo continente aquí en Hechos 16. Excelente. Ángel Francisco, buenas noches, bienvenido. ¿Iba a comentar también Ángel Francisco? Sí, buenas noches, estamos listos para la reunión. Ah, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Ah, Moisés. No, por el momento no. Ah, Gracias. sí, ok. Tal vez fue Moisés que tiene un comentario. Moisés, ¿algo que comentar? No, solamente lo que decía importante que como usted ya lo recalcó que era una ciudad extranjera, ¿no? En este caso era la ciudad romana de Filipos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tierra muy romana, ya como mencionamos en el video de hoy, pero ciudad bien romana, ciudad bien importante en el Imperio Romano también. Muchas gracias. Veo que hay otro participante que no saludamos todavía. Ismael. Ismael, buenas noches, bienvenido. Ok, muy bien. Vamos a seguir adelante entonces con cuándo. Y otra vez, sé que cuando nosotros hoy en día pensamos en la pregunta cuándo, pensamos en una fecha.
Ellos no tenían un calendario como nosotros tenemos. Y cuando estudiamos la Biblia, sí está bien hablar de la fecha porque es algo que sí verdaderamente pasó en un tiempo, pero más importante es el contexto bíblico. Entonces, dentro del contexto bíblico, ¿cuándo ocurrió esta historia? Buenas noches. 360 años después de Cristo. Bueno, no tanto, Javier, no tanto. ¿Cuánto? Perdón, ¿cuánto? 49 a 50 después de Cristo, pastor. Sí, sería como 50 años más o menos después de Cristo. Pues repito, que no es tan importante nombrar la fecha. No vamos a enfocarnos en la fecha. Sería más o menos 50 años después del nacimiento de Cristo. Entonces, unos 17 años después de la muerte de Cristo, unos 17, 20 años después de la muerte de Jesucristo. Pero lo más importante sería el contexto bíblico. ¿Alguien nos puede mencionar el contexto bíblico de esta historia? Mario, ¿iba a decir algo? Sí, padre, profesor. El contexto bíblico que está acá es el trabajo, la prédica que hace Pablo, porque llegan como usted dijo, a Europa, llegan a Filipos. Filipos hoy es Grecia, entonces llega la prédica. El contexto es que ellos llegan a predicar y a bautizar. Y este pasaje de Hechos 16:31 es un pasaje muy conocido porque le preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en Dios, cree en Jesús, cree en el Señor. La traducción usa la palabra Kyrios, el Señor. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia, tu mamá, tu abuela, tu suegra. Eso muestra que la salvación de Jesús es universal, es para todo. Porque en la casa todos se bautizaron y todos creyeron. Ese creer es recibir el Espíritu Santo, porque bautizarse significa sumergirse en la fe, en la confianza en Jesús y recibir el Espíritu Santo. Yo veo así el contexto, profesor. Gracias. Gracias, Mario. Bueno, no estoy 100% seguro del significado de la palabra griega de bautizar, pero es algo de que podemos hablar más tarde. Pero el punto clave, estamos completamente de acuerdo, que aquí en este versículo, el versículo 31, eso es algo muy clave. Cuando pensamos en cuando esta historia ocurre, cuando Dios, por dirigir los planes del equipo misionero, lleva por primera vez el evangelio al nuevo continente, a nuevas personas. Y sí, es un mensaje universal, como escuchamos de Mario, un mensaje universal para todos, para él y su casa, para todos los que creen en Jesucristo, ya tienen la salvación. No es algo que hacen el carcelero pensando, ¿qué tengo que hacer? Es la manera de pensar los seres humanos. Y Pablo dice, no, es sencillamente por creer en el Señor Jesucristo. Gracias, Mario. Veo la mano de Mariano Rojas. Bueno, para agregar con respecto a cuándo ocurrió la historia, podemos poner en contexto que Cristo y Pablo tenían más o menos la misma edad, nacieron más o menos en el mismo tiempo, así que podemos calcular más o menos cuándo ocurrió la historia y qué edad tenía Pablo cuando empezó su ministerio y demás, ¿no? Eso es mi aporte con respecto a cuándo ocurrió la historia, como para tener una idea. Sí, entonces, sí, y no sabemos exactamente cuántos años tenía Pablo, ¿verdad? En versículo, como en capítulo, es algo poco fuera del tema, pero en Hechos 7, versículo 58, habla de él como joven. Entonces, si es todavía un joven después de la muerte de Jesucristo, cuando está ya presente Pablo, entonces tenía menos, nació él después de Cristo. Tiene que ser por todavía para ser joven después de la resurrección de Jesucristo. Pero sí, podemos decir más o menos. Entonces,
¿Cuándo ocurrió? Ya Pablo está ya, lo importante, Pablo está ya en su segundo viaje misionero, compartiendo la palabra de Dios junto con Silas, y ya llega a un nuevo lugar, ya es una nueva etapa en la historia de la iglesia, llegando a otro continente, llegando a nuevas personas por la gracia de Dios. Y es algo, bueno, bien, un evento muy importante. ¿Cuál es el problema? Y en este caso, como mencioné al principio de la clase, vamos a mencionar un montón de problemas, porque hay muchos. ¿Cuáles son unos de los problemas que podemos mencionar? Vamos a empezar con Enos Noé. Enos. Sí, maestro, acá dos problemas pude ubicar. La muchacha con espíritu de adivinación y sus amos, pues, cabemos que por dentro el enemigo, Satanás sigilosamente, pues, usando a la muchacha, ¿no? Que estaba estorbando, pues, la propagación del evangelio, ¿no? Y, pues, también por impulso de Satanás, pues, sus amos, pues, también no quisieron que el evangelio pues siguiera difundiéndose, pues le quejaron ante las autoridades, ¿no? Siempre el enemigo ha tratado de obstaculizar la obra de Dios, como también vemos en el ministerio de Jesús, cuando él ayunó 40 días, 40 noches, el enemigo pues trató de tentarle así en muchas ocasiones, siempre cuando el evangelio pues así se difunde el enemigo, siempre, aún creo en estos tiempos, trata de crear obstáculos, pero con la ayuda de Dios, como Pablo también. Y sus compañeros pues siguieron adelante, ¿no? Y otro de los problemas, el problema es que el terremoto que abrió las puertas de la cárcel de Filipos, ¿no? El carcelero pues que quería matarse al abrirse las puertas de la cárcel, ¿no? Por miedo que huyeran los presos, ¿no? Eso pude encontrar dos problemas, pastor. Sí, muchas gracias, Enos. Bien dicho, muchos problemas acá, muchos obstáculos al evangelio. Bien. Vi la mano de Mariana y después Mariana. El problema es la injusticia, la persecución, problema económico, cuando Pablo echó fuera el demonio. Perdón, estoy un poquito mal de la garganta. De la muchacha que su amos se enojaron porque le pidieron la esperanza de la ganancia. El evangelio tocó su bolsillo y a ellos les molestó eso. Excelente. Problemas legales injustos, Sí, muchas problemas gracias, físicos. Mariana. Sí, muchos problemas, ¿verdad? Y Sí, el más problema allá. sí, de los amos, sí, tantas cosas que mencionar. Gracias, Mariana. Ahora, Mariano. Bueno, uno de los problemas puede ser el dilema moral en que se puso Pablo cuando podía haber huido de la cárcel si quería en ese terremoto y no lo hizo porque tenía una misión que era evangelizar. Creo que su fe fue más grande que... eh, no sé cuál era el propósito de ese terremoto, tal vez era para que escaparan, pero no lo Ujú. hizo. Decidió quedarse y de esa forma no solamente se salvó él, sino que además cumplió con el Evangelio porque se salvó la casa del carcelero, bautizó a toda su familia. Creo que la fe de Pablo fue enorme en ese momento. Sí, muchas gracias, Mariano. Muy de acuerdo. Entonces, no había pensado en eso, pero puede ser que pensaba, tal vez el Señor quiere que nos escapemos. Pero sí, sí, ese dilema moral. Muchas gracias, Mariano. Moisés. No, solamente resaltar lo que dijo Mariano, el hecho de, justo de ella me había pensado por qué Pablo no salió de la cárcel, ¿no? A pesar de que las paredes se rompieron, ¿no? Pero ahí vemos que una de las razones, por ejemplo, puede ser el amor al carcelero, ¿no? Porque sabíamos que Sí. los romanos, dentro de su convicción, el carcelero, al haber considerado él que había fallado, ¿no? Obviamente él no causó terremoto, pero sin embargo se le escaparon los presos, más no así Pablo y Silas, ¿no? Ellos se quedaron, porque es también como nos da parte a nosotros como parte del testimonio, ¿no? De que somos sobrevivientes. Si caemos en cárcel, el único que nos puede liberar es cuando si nos absuelven o si hay algo que el juez diga, ya ok, quedas en libertad, ¿no? Entonces
Entonces, pero si yo tengo la oportunidad, de repente pasa algo, no hay nadie que me vigile y yo puedo salir, pero no debo salir, ¿me entiendes? Sí. Es parte de su testimonio. Entonces, él sabía que si pasaba eso, porque acuérdense que Pablo también era romano, entonces él entendía, ¿no?, de que el carcelero se iba a matar, ¿no? Entonces, él, Sí. por amor a él, dijo, hey, ¿qué vas a hacer, no? Prefirió quedarse para salvar una vida, ¿no? Y como decía, el testimonio, ¿no? También, yo creo que la obediencia y la fe que tiene Pablo es lo que ha determinado que pueda cumplirlo con eso. Sí, muchas gracias, Moisés. Sí, es la decisión de quedarse, no fue una decisión fácil. Vamos a tener que seguir adelante con el problema, porque ya mencionamos muchos, creo que hay uno más que podemos mencionar y casi lo mencionamos en la pregunta anterior, en una respuesta buena sobre la pregunta, creo que fue Mario que dijo, también podemos decir que es un problema la pregunta del carcelero. Es algo muy natural para el ser humano pensar que hay algo que yo tengo que hacer o debo hacer para salvarme. Pero vemos que no es como Dios se salva, no es por la acción y obra humana, es por la acción divina. Bien, entonces vemos muchos problemas. No hay una sinagoga, entonces Pablo tenía que cambiar del plan de siempre. Es el espíritu maligno, el problema de los amos, el problema de los magistrados azotando a él, el problema de estar en la cárcel, el terremoto, el querer matarse, el carcelero, tantas cosas, pero a pesar de todo vemos el plan de Dios. Se resuelve el problema, se resuelven los problemas. ¿De qué hablamos? ¿Sí o no? ¿Y cómo? Mientras que piensan, voy a saludar a los que ya están aquí. Doctor José Guillermo está aquí presente. Doctor José, bienvenido. Doctor José. Bueno, que sea bienvenido, doctor José. También está aquí con nosotros Freddy. Freddy, buenas noches, bienvenido. Pedro está aquí. Pedro siempre listo a saludar. Pedro nos va a saludar. Pedro, buenas noches, bienvenido. Tiene el micrófono desactivado. El micrófono listo para saludar, pero no. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. compañero, para usted. Que ahora sí que felicidades anticipadas porque ya casi terminan el curso. O terminamos, ¿verdad? Sí, la lección que viene. Sí, Pedro, así es. Bien. Ser perseverantes. Saludos para todos, hermano. Gracias. Porque ya tomé la clase. Ahora solamente escucho y que participen mis hermanos. ¿De acuerdo? Bien. Gracias. Pero siempre es una bendición verlo una vez, aún más 2 veces en un solo día. Bendiciones. Ok, seguimos adelante ahora con las soluciones de los problemas que mencionamos. ¿Quién nos quisiera compartir algo? Veo la mano de Francisco Feliz. Francisco Feliz, háblanos sobre la solución divina de los problemas. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Vemos la solución de cada problema. En primer lugar, la muchacha que tenía un espíritu de adivinación tuvo encuentros con Pablo y Sila, que estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos inmediatamente reprendieron a ese demonio, la muchacha quedó libre, y es el objetivo de que la salvación llegue a cada persona, no importando el país, ni la raza, ni el credo, sino que llegue a la salvación. Y luego de que esa muchacha fue libre, se convirtieron más gente, aceptaron al Señor, que lleva una coherencia con el carcelero. Estando el Espíritu Santo sobre Pablo y Sila, como lo ha estado siempre, también ahí ganaron alma, donde el carcelero y su casa
recibieron a Cristo plenamente. Sí. Ahí vamos a dar un chin a otra persona también. Sí, muchas gracias, Francisco. Recibieron a Cristo. Entonces, el carcelero hablando como si iba a hacer algo que él iba a hacer. En vez de eso, sencillamente recibieron a Cristo. Me gusta esta palabra. A veces vemos cómo habla la Biblia de la fe y habla de la Biblia de la fe como la mano abierta que recibe la paz, perdón, vida eterna que viene de Jesús. No es una obra. Vemos en Efesios 2, en Romanos 3, cómo habla Pablo sobre la fe y no es una obra, es el recibir la bendición del Señor, una plena confianza, algo sencillo, como Jesús habla de la fe de un niño que sencillamente confía que su padre le va a proteger y le va a salvar. Es lo que es la fe. Muchas gracias. Bien dicho, Francisco. Veo la mano de Mariana también. Mariana. Que no se escaparon cuando pudieron, se quedaron y eso salvó vida. Sí, sí, salva A vida, veces ¿verdad? Dios, Sí. a veces Dios no nos saca rápido del problema para usarnos para salvar a alguien más. Sí, muchos de nosotros vivimos donde hay muchos terremotos, ¿verdad? En esta clase, zonas de sismos y terremotos. Y rara vez vemos que el terremoto es la solución del problema, pero en este caso fue la solución de Dios. ¿Para qué? Dios envió este terremoto podemos decir, para salvar al carcelero, a su familia. No tanto a Pablo y Silas, más porque eran ellos ciudadanos romanos, iban a salir de la cárcel, pero Dios envió esta carta, este terremoto para salvar al carcelero y a su familia. Muchas gracias. Veo la mano. Moisés también tiene otro comentario. Bueno, tal vez no, Moisés. Entonces, vemos el plan de Dios en eso, ¿verdad? Dios tenía un plan en Hechos 16. Envía la visión del varón de Macedonia. Tenía un plan que Pablo iba a encontrar es a Lidia. ¿Y qué hace Dios? No dice que ella toma el paso de aceptar a Cristo, dice que el Señor le abrió el corazón para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Nos vemos el plan de Dios para abrir el corazón de Lidia, para salvar a ella y a su familia. Después vemos el plan de Dios, aún utiliza el espíritu maligno para llevar a cabo sus planes. Pablo y Silas llegan a la cárcel después de, como dice, de ser azotados con varas. Aún eso fue plan de Dios para estar en la cárcel, para poder, y después para poder compartir el evangelio con los otros presos por sus canciones y oraciones. Y después de un terremoto también para poder salvar por su mensaje al carcelero y a su familia. Entonces vemos el plan de Dios en todo. Todos estos problemas, obstáculos, dificultades, persecuciones son parte del plan de Dios para la salvación de muchas almas a través del Evangelio, que es poder de Dios. Muy bien, bueno, muy buena la historia. Vemos la mano de Dios en todo. En la historia en Filipos, hace 2000 años. Vamos a ver también hoy que tiene mucho que ver con nosotros hoy en día. Vamos ahora a consolidar lo que hemos visto acá para pensar en su significado para nosotros hoy en día. Empezamos con el punto principal. En pocas palabras, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Quién quisiera compartir lo que es el punto principal aquí? Enos. Bueno, en cortas palabras, pastor, el punto principal que he visto es el Evangelio de la salvación prospera aún en las dificultades. Bien, muchas gracias y bien dicho, Enos. Gracias. Vemos que aún en las dificultades,
El evangelio es poderoso. El evangelio hace lo que Dios quiere. En Isaías 55, versículos 10 y 11, habla del mismo tema, que siempre hace lo que Dios quiere, como agua del cielo, ¿verdad? Que hace germinar la tierra. Muy bien, muchas gracias. Y nos veo la mano del doctor José Guillermo. José, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Mucho gusto. Pastor, en pocas palabras también, la salvación viene por la fe en Jesucristo y está disponible para todas las personas, sin importar su condición social, cultural o situación de vida. Sí, sí, interesante que como toca el evangelio a los corazones, en primer lugar, de Lidia, una persona, parece que es una persona rica, después de una esclava que tenía amos, la muchacha, pero toca el poder de Dios a ella, después a una persona que trabajaba con el gobierno, el carcelero, un soldado, un carcelero, vemos la palabra de Dios, el evangelio llegando a personas de muchas partes. Muchas gracias. Bien, ahora con este punto principalmente, vamos a este punto acá. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Que veo también en mi vida. Eso nos hace reflejar. Sabemos que la ley de Dios está en la Biblia, está en las historias de la Biblia para mostrarnos nuestro pecado cuando analizamos bien en nuestras propias vidas, porque Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Quién quisiera aportar? Francisco. Sí, usted decía qué pecado veo en esa historia. Sí. ¿Iba a decir algo, Francisco? Sí, sobre el pecado que yo veo en la historia, es un espíritu de adivinación que posee esa joven, pero gracias a Pablo y a Sila, que fueron enviados por el Espíritu Santo, llenos de Dios, llenos de Jesucristo, es que logran libertar esa muchacha. ¿Por qué? Porque ella todavía no conocía que ella estaba, por decirlo así, con un demonio de adivinación, la cual le daba ganancia no a ella ni a su familia, sino a un particular. Pero como Dios obras en todo momento, solamente tenemos que tener la fe de Jesucristo para nosotros ser libres, es creer. Por eso yo digo que el que choca con Jesús no se devuelve, se mantiene firme. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, Francisco. Entonces, tal vez pensando en el pecado nuestro acá, podríamos mencionar también que, bueno, tal vez es fácil confiar en poderes que no son de Dios, ¿verdad? Pensar que puede ser poderes humanos o puede ser la superstición humana, que es un pecado sencillo en que podemos caer nosotros también y podemos confesar. Veo la mano de Mariano. Mariano. Bueno, tal vez yo no hubiese tenido el amor que tuvo Pablo para quedarse en la cárcel cuando podía escapar. Y a veces nos falta amor para hablar del Evangelio y escapamos de nuestra misión, de nuestro llamado y tenemos tal vez la oportunidad en algún momento de la vida de hablarle a alguien y no lo hacemos y eso es falta de amor. Es como que escapamos de eso, de nuestra misión. A veces me ha faltado amor para
para enfrentar algunas situaciones y hablar del Evangelio a alguna persona. Sí, gracias, Mariano. Interesante este punto, ¿verdad? Vemos que a pesar de la oportunidad de escapar de la cárcel, tenían tanto amor para el carcelero que se quedaron, ¿verdad? No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, dice Pablo en versículo 28. Le gritó, dice el versículo 28. No te hagas ningún mal. Entonces vemos el amor de Pablo para salvar no solamente la vida física del carcelero, también salvar su alma, pero nosotros en nuestras propias vidas, con obstáculos mucho más pequeños, a veces utilizamos muchos pretextos para no compartir la palabra que salva con otros. Y la causa es que falta de amor, como bien dijo Mariano. Muchas gracias. Y nos vemos este pecado en nuestras vidas. Ahora vamos a considerar en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí, no solamente hacia ellos, sí, pero también hacia cada uno de nosotros. ¿Dónde vemos este amor de Dios en esta historia para nosotros? ¿Qué podemos decir? Veo dos manos, son de Moisés y Dr. José, pero pueden ser las manos sí, levantados antes. Pero ¿quién quisiera compartir algo sobre el amor de Dios en esta historia? En la Biblia vemos, sí, nuestro pecado, pero también vemos el perdón del pecado, evidencia del perdón del pecado para nosotros en la Biblia. ¿Dónde lo vemos acá en esta historia? Doctor José. Sí, pastor. El amor de Dios, pues lo logro ver en el versículo 14, cuando dice que el Señor abrió el corazón de Lidia. Dios muestra su amor, pues al traerla hacia la fe en Cristo. En el verso 18, donde Pablo expulsa el espíritu de adivinación, Dios también muestra su amor, ¿ya? Y abre los corazones de la gente, ¿ya? También tenemos en el verso, ¿me escuchan? Sí, doctor José, adelante, sí. Okay. Entonces, también, bueno, ya el último verso, escucho como entrecortado. Sí, ¿Te escucha bien? Sí, te escucha. Adelante, doctor José. Ok. En el verso 28-31, Pablo detiene al carcelero de suicidarse y le anuncia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Entonces aquí se ve el amor de Dios en la salvación ofrecida gratuitamente. Entonces, básicamente en esos tres episodios puedo yo observar el amor de Dios. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo Dios tuvo un plan para salvar a Lidia y al carcelero, abriendo sus corazones, compartiendo el mensaje con ellos a través de Pablo? También Dios tiene un plan para nosotros, cada persona aquí. Por eso estamos, ¿verdad? Dios utiliza los eventos del mundo, utilizó eso para salvarnos por medio de la fe, para seguir edificándonos por medio de la fe. Vemos la evidencia en el hecho que estamos aquí otra vez hoy escuchando de su amor, de la salvación por la gracia, recibiendo otra vez el evangelio, el poder de Dios para salvación. Muy bien, muchas gracias, doctor José. Eso es lo que nos salva, ¿verdad? Qué confianza tenemos sabiendo que es el Señor que abrió nuestro corazón, no es obra humana. No tenemos fe en nuestra obra, sino la obra de Dios en Jesucristo, el Espíritu Santo que obra en nuestro corazón, que obró en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos recibir el mensaje y ser salvos. Muy bien. Bien, ok, entonces, ¿qué es el cambio? Y sencillamente voy a compartir con ustedes qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. Vemos en esta historia tantos problemas, tantas dificultades, tantos obstáculos, persecución, sí, tantas cosas, pero
A pesar de todo, Pablo y Silas comparten el mensaje de la salvación en Cristo. Con Lidia, con los otros presos, con el carcelero, con sus familias. ¿Qué vamos a querer hacer? Seguir su ejemplo, ¿verdad? Motivado por el amor de Cristo hacia cada uno de nosotros. Vamos a querer ahora amar a los demás tanto que compartimos el mensaje de Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas. Con dificultades y obstáculos, sí. Vivimos en un mundo caído, siempre hay, ¿verdad? Siempre hay, pero vamos a querer pedir a Dios que nos ayude para que podamos seguir el ejemplo de Pablo y Silas aquí en esta historia. Bien, entonces ya vemos que hay tantas cosas de que pudiéramos hablar aquí en esta historia. Nos enseña mucho sobre los planes de Dios, sobre la salvación por medio de la fe, sobre el bautismo, sobre el poder del evangelio, sobre la obra misionera, tantas cosas de que podríamos hablar, pero vamos ahora a la parte final de la lección de hoy, hablando de la capacitación de personas. Y eso va a ser la pregunta 7 en su proyecto final. ¿O es la lección 7? Nos falta una clase más. El martes que viene, con el favor de Dios, vamos a estar aquí una vez más para la última lección de nuestro curso, la lección 8. Después van a tener 15 días hasta el 25 del mes para entregarme su proyecto final para aprobar el curso. Es el próximo paso, pero no es una prueba ni examen, es una oportunidad para repasar lo que hemos estudiado, para meditar una vez más sobre el libro de Hechos. La pregunta de hoy para el proyecto final es lo de la capacitación de personas. Y les voy a mostrar la conexión de este tema con la historia que estudiamos hoy en un momento. Entonces, vemos eso, cómo Pablo capacitaba a personas. Él buscó edificar sobre el mensaje básico del Evangelio. Empieza con eso. Predica Cristo crucificado, resucitado, la salvación por fe que vemos hoy en la historia. Él después nutrió a las congregaciones que él fundó a través de cartas, también a través de más visitas, personalmente, a veces enviando a otras personas también a estar allá. Algo muy interesante, Pablo dice que nosotros llegamos a Filipos en versículo 11, pero al principio de capítulo 17, que dice él, entonces ellos llegaron a Tesalónica. Entonces significa que Lucas se quedó en Filipos para seguir capacitando a personas allá. Entonces Lucas no salió con Pablo y Silas. Interesante pensar en eso. Y tal vez también Timoteo se quedó en Filipos también para estar con ellos. Puede ser, pero por lo menos Lucas, sabemos que Lucas, miembro del equipo misionero, se quedó en Filipos para seguir animando a ellos. Vamos que Pablo, por eso también Pablo casi siempre viajaba y trabajaba en equipo, pero no trabajaba solo. Él no pensaba que soy la única persona que es misionero, que puede plantar iglesias, que puede compartir la palabra. No, trabajaba en el equipo. Y vemos que él está siempre enviando a personas en todo el libro de Hechos, las cartas de Pablo, vemos que está siempre enviando a representantes como Tito y Timoteo para seguir capacitando a líderes, para animar a personas que están compartiendo la palabra de Dios para hacerlo con sana doctrina. Tenemos unos ejemplos muy interesantes de colaboradores con Pablo en la historia de hoy. En la primera parte de Hechos 16 habla del joven Timoteo, que ellos eligieron a él para ser parte de su equipo de misioneros. Entonces, Pablo siempre buscando a personas con quienes comparte él la obra de Dios. Un ejemplo es Timoteo. Más tarde, Pablo
escribe dos cartas, que son la carta primera de Timoteo y segunda de Timoteo, sobre su obra en la palabra de Dios. Y algo muy interesante, Pablo, unos 10 años, un poco menos después de la primera visita de que estudiamos a Filipos, Pablo escribe una carta a los filipenses, a los creyentes, y habla de, al principio de la carta, la dirige a todos los santos con los obispos y diáconos. Nos vemos que Pablo encomendó esta obra a líderes locales. Más adelante, en Filipenses, Pablo habla de dos mujeres, y Evodia y Síntique, que compartieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces vemos ellas también trabajando en la palabra de Dios. Entonces es obvio en la carta a los Filipenses, una carta pequeña, corta, que Pablo habla de los líderes allá que había encomendado la palabra a ellos. Entonces vemos en la ciudad de Filipos un ejemplo de Pablo trabajando en equipo con los líderes locales. Entonces Pablo no se quedó en ninguna ciudad para ser el pastor local, siempre con confianza en el poder del Evangelio, él encomienda la obra a otras personas. Entonces vemos que es muy importante, ¿verdad? Eso es algo que Dios quiere, que porque a cada uno Dios ha dado el ministerio del Evangelio, la gran comisión que vemos en Mateo 28, que leímos antes en Hechos 1, y como dice en 1 de Pedro 2:9, todos los que han sido de las tinieblas son llamados para proclamar las maravillas de Dios. En 2 de Corintios 4:13 vemos que nuestra conversión es también nuestro llamado. Todos los creyentes que creen hablan de lo que han recibido. Y nosotros también vemos este deseo de Pablo de capacitar a los fieles, porque la iglesia de Dios es atacada por el diablo mucho. Entonces, él quiere que cuidemos a su iglesia de los ataques de falsa doctrina. Entonces, eso es un ejemplo, vemos de Pablo hablando con los líderes de Éfeso en Hechos 20. Habla de la importancia de cuidar al rebaño de Dios. Entonces, bueno, muchas cosas. Podríamos poner aquí en la pantalla un montón de cosas, pero en resumen, el punto principal acá es que es muy importante capacitar a otros líderes porque queremos que la palabra de Dios llegue a muchos y no lo podemos hacer nosotros solos. Entonces, por eso también vemos Pablo capacitando a muchas personas, sabiendo que cada uno es llamado para compartir la palabra de Dios y no es una obra que uno puede hacer solo. Entonces, eso es también lo que nosotros hacemos en la Academia de Cristo. Nuestro propósito es confiar en el poder del Evangelio de que hablamos hoy en el captar en Romanos 1:16. Queremos compartir y crecer en la palabra y también capacitar para cumplir la gran comisión. Por eso existimos, por eso también ofrecemos estas clases a ustedes sin costo alguno, porque es nuestro deseo sobre todo para compartir la palabra de Dios con otras personas que también compartan la palabra en sus comunidades. Ya hablé mucho. Espero que si tienen un aporte, una pregunta, algo más de que quisieran hablar, como siempre, me voy a quedar después de la despedida para hablar con ustedes. Me gustaría mencionar que esta es la pregunta 7 del proyecto final. Si tienen preguntas, bueno, mejor dicho, ¿tienen preguntas o dudas sobre el proyecto final? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo entregármelo? ¿Qué hacemos? Este curso es interesante porque tenemos como la mitad de los participantes en este curso están en su primer curso con Academia de Cristo. Entonces, sé que hay unos que han tomado muchos cursos, pero hay otros que están en su primer curso. Entonces, si tienen preguntas o dudas, por eso estamos. Mariana.
A ver. Está pensando como Mariana, no te escucho. y le saco foto y te mando la imagen. Ahora, No te escuché. Ok. Mariana, ahora, ahora sí. hola. Sí, Bueno, como decía que le saco fotocopia del examen final, lo completo y le mando foto. excelente. Sí, excelente. Sí, Sí, perfecto. Entonces terminaré para el lunes más o menos. sí. O antes que termine la clase. Sí. No, Y no sé. algo, no me lo envíen antes de la última lección, por favor. Espera Ok, hasta que terminemos la última lección el martes para enviármelo. ok, perfecto. Gracias, Mariana. Veo la mano de Francisco Feliz. Francisco Feliz. Francisco Feliz, ¿me escuchas? Lo escucho bien, lo escucho. Sí. ¿Tienes una pregunta, Francisco? Sí, yo, como es mi primer curso vivo, quisiera por lo menos saber si usted nos va a mandar el proyecto para nosotros realizarlo o completar el examen y saber cómo se lo vamos a enviar. Me gustaría, porque yo los cursos los cojo los jueves. Yo sé que lo dan los martes, pero la oportunidad que yo tengo los jueves, como he estado ahora, usted me dirá cómo lo hago. Sí, entonces para las clases que faltó, puedes ver las grabaciones, Francisco. Es una cosa. La segunda cosa es que ya les envié el proyecto final. Lo voy a enviar otra vez a ustedes en los grupos esta noche. Bueno, pues está bien, entonces luego, luego del proyecto, vamos a esperar la última clase el jueves para entonces enviar el proyecto final. Así es. La última clase sería el martes de la semana que viene. El Y martes. yo la recibo el jueves, va a ser parte ahora. Sí. Bueno, sí, pero el jueves no tenemos clase. En la semana que viene no hay clase el jueves. Bueno, pues está bien, entonces estaremos Dios mediante en la clase. Te envía el proyecto que tenemos que hacer y después que recibamos la clase el martes, en la semana le enviamos el proyecto. Así es, exactamente. Bien, ok, seguimos con Mariano. Mariano. No, si se puede enviar de la manera habitual que se ha hecho con otros proyectos. Usted lo envía en formato Word o PDF y lo editamos y se lo reenviamos. Así también se puede enviar. O sea, se contesta las preguntas sobre ese mismo documento y se lo envío a usted por WhatsApp. Exactamente. Sí, me puede enviar por WhatsApp o por correo electrónico en formato de escrito o también en formato de Word. Está bien también. Lo más importante es el repaso, el resumen, las respuestas y no tanto el formato. Entonces, cada uno puede me puede enviar el proyecto final en la forma que les convenga. En Word, PDF, foto, lo que sea. Lo importante es enviármelo. Gracias, Mariano. Veo la mano del predicador Mario. Sí, profesor, lo mismo que dijo Mariano. Si nos puede volver a poner en el WhatsApp su correo, entonces yo lo envío por mail. Hago así, como dijo él, en Word o en PDF y lo mando a su correo. Exactamente. Entonces, hoy voy a poner el proyecto final de nuevo en el grupo y voy a poner también la fecha límite, mi correo electrónico y también el proyecto final una vez más en los dos formatos. Y si la única cosa es, por favor no me lo envíen hasta después de la última clase. Pero más que eso, creo que ya estamos
ya vamos en camino. Y si tienen una pregunta o duda, es que siempre me pueden también enviar un mensaje. Un mensaje a mi número de WhatsApp, que sea del formato o de una de las preguntas. Aquí estoy disponible. También siempre hablamos sobre las preguntas del proyecto final aquí en la clase y todas las grabaciones están en YouTube. Entonces puede volver a ver una clase si tienen una pregunta o duda sobre lo que hablamos. Y me gustaría ver evidencia de la clase, no respuestas que salen de la nada, pero algo que sale del contenido de la clase, por favor. Otra cosa. Entonces, y por favor, la inteligencia artificial tiene sus usos. Uno de los usos no es en este proyecto final. Entonces, no quisiera ver lo que tiene que decir sobre el tema, la inteligencia artificial. Me gustaría escuchar de ustedes usando sus propias palabras. Bien, ¿algo más? Bueno, si tienen más preguntas o dudas, me voy a quedar después de la despedida. Aquí la tarea, como siempre, la voy a poner en el grupo para ustedes, para tener la tarea. Es la última tarea de la clase, la última, porque el martes vamos a estar juntos por la última vez. Por favor, hagan todo posible para estar presentes. No solamente vamos a estudiar Hechos 28, sino también nos vamos a despedir aquí en el curso porque ha sido una bendición a estudiar la palabra de Dios aquí con ustedes. Y me gustaría verlos una vez más el martes. Ahora vamos a terminar la clase de hoy. Buenas noches, pastor. Descanse. Sí, gracias. Oremos antes de la despedida. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estar acá para que podamos estar aquí otra vez con tu palabra edificados y también, Señor, saliendo con la paz de Cristo en nuestros corazones por haber escuchado el mensaje de la salvación que es nuestro en tu Hijo Jesucristo. Utilízanos, Señor, también para ser tus instrumentos en nuestras comunidades y nuestras casas, compartiendo la luz de Cristo, la salvación en Él, con nuestras familias, con nuestros amigos y con otras personas que conocemos, para que ellos también puedan tener la misma paz en Cristo que nosotros tenemos. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. 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 Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias. Gracias, Moisés, igualmente. Dios lo bendiga, pastor, Dios lo bendiga a todos los hermanos, que tengan una excelente semana, que Dios los guarde y los acompañe. Gracias, Mariano, igualmente. Bendiciones, buenas noches. Descansen. Buenas noches para todos. Buenas Dios noches, les bendiga. Pedro. Buenas noches. Que estén bien. Gracias, igualmente. Dios le bendiga a todos los hermanos. Ángel Francisco, buenas noches, igualmente, gracias. Dios me los bendiga y muchas gracias. Roger. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Dios me los bendiga. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Emas, bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos de turno trabajando hoy por la noche. Que Dios te proteja, hermano. Gracias, hermano. Igualmente a todos, deseándole lo mejor ahí en el nombre de Jesús y feliz noche. Descansen. Gracias, muchas gracias, igualmente. Bueno, entonces, que Dios os bendiga a todos. Si hay algo más, un tema de que quisieran tocar. No, de mi parte todo perfecto, así que muchísimas gracias por la clase de hoy. Y lástima que ya no queda una clase sola. Y bueno, ya vendrá más clases después de esto. Así es, Mariano. Y seguiremos para adelante. Amén. Muy bien. Que Dios te bendiga y te guarde. Igualmente, Buenas pastor. noches, descansen. Muchísimas gracias y esperamos que nos sigamos viendo en otro curso más adelante. Gracias. Sí, muchas gracias. Sería un placer, doctor José. Bien. Bueno, los que todavía están, que Dios los bendiga. Mario, Edgar,
Víctor, Xiomi, Manuel, buenas noches. Que Dios los bendiga y los guarde. Y hasta pronto.